La vida tiene una forma curiosa de guiarnos por caminos sinuosos, donde cada elección y desafío nos moldea en quienes nos convertimos. Desde que tengo memoria, la noción de forjar mi propio destino me fascinaba. Crecí en un hogar modesto donde los sueños eran frágiles pero inquebrantables. Mi madre, quien hacía malabares con varios trabajos a tiempo parcial, siempre me decía que la perseverancia podía convertir incluso los sueños más abrumadores en realidad. Fueron esas primeras conversaciones mientras arreglaba los bordes deshilachados de mis uniformes escolares o removía una olla humeante de sopa las que plantaron la semilla de la ambición dentro de mí. Creía que podía hacer cualquier cosa, incluso ser dueño de una estación de radio algún día. La universidad fue mi campo de pruebas. Llegué al campus universitario con poco más que una maleta y una vieja radio de transistores que mi madre me entregó mientras subía al autobús. No era solo un símbolo de aliento, era un recordatorio tangible de dónde venía y lo que me esperaba si fracasaba. El pulso de la ciudad, el constante zumbido de la ambición a mi alrededor, alimentaron mi determinación. Me lancé a las clases, me uní a la estación de radio de la universidad y pronto me encontré dirigiendo programas matutinos y manejando equipos de transmisión que tenían historias más antiguas que yo. No siempre fue un camino fácil. Hubo momentos en que la presión parecía insuperable. Equilibrar estudios, trabajo y vida social era como hacer malabares con una docena de bolas de cristal en una tormenta. Pero me adapté, aprendí y prosperé. Años después, cuando finalmente surgió la oportunidad y compré mi propia estación, WJTW, sentí una oleada indescriptible de satisfacción. Fue un testimonio de cada noche en vela, cada momento de duda y cada riesgo que había tomado. Sentado en mi escritorio desordenado, miré a través de la ventana cubierta de escarcha, dejando que la realidad de mi vida enredada pesara sobre mí. Un viento cortante azotaba las ramas desnudas afuera, y el pronóstico amenazaba con una tormenta de nieve inminente. La mayoría de los habitantes del pueblo esperaban ansiosos la nieve, ya que prometía un preludio pintoresco a la Navidad, a unas semanas de distancia. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Para aquellos que luchaban bajo la creciente marea del desempleo, las festividades eran una idea posterior. La tasa de desempleo del condado se había disparado a más del 14%, proyectando una sombra oscura sobre muchos hogares. En mi mano, una placa con nombre llamó mi atención: Tom Ambrose, presidente. Una sonrisa cruzó mi rostro al recordar el día que compré la estación. WJTW no era solo un negocio, era una parte de mí, y la única de su tipo que servía a nuestra ciudad y condado. Mientras me sentaba allí viendo cómo el viento creaba patrones de nieve arremolinada, mi estado de ánimo oscilaba entre la melancolía y la esperanza. La música navideña que sonaba en mi oficina no elevaba mi espíritu como solía hacerlo. Estos eran tiempos desesperados, con la bancarrota acechando sobre mí. Pero tenía un plan que esperaba me salvaría. Todo comenzó hace unos 18 meses cuando Wentworth Sport & Apparel Company anunció el cierre de todas sus operaciones en Estados Unidos. Solo quedaban 2 fábricas, una en Nueva Jersey y la otra cerca de Milton, Carolina del Norte, mi ciudad natal. Nuestra fábrica local era el 5º empleador más grande de la región. Los rumores sobre su cierre se arremolinaban y al final se tomó la decisión de cerrar. En 2 semanas, la fábrica cerró, dejando a casi 200 personas desempleadas. Esos fueron 200 empleos directos perdidos. El área circundante probablemente perdió otros 300 a 400 empleos indirectos debido al cierre. Poco después, Walmart anunció que cerraría su tienda local tras la apertura de una supertienda a 20 millas de distancia. Otras empresas, incluyendo CVS Pharmacy, siguieron su ejemplo al cerrar o reubicarse. Luego, la economía nacional se desplomó. El desempleo en nuestra área aumentó entre el 14 y el 15% y amenazaba con subir más a medida que nuestra economía local se desmoronaba. La estación de radio perdió casi el 40% de sus anunciantes. Me encontré luchando para pagar mis facturas. Tenía deudas hipotecarias tanto por la estación como por el terreno donde planeaba construir una nueva torre. Para empeorar las cosas, descubrí que Edgar Brunner, quien tenía la hipoteca del terreno, se estaba moviendo para ejecutar la hipoteca. Solo debía $37,000 pesos, pero si no podía poner la hipoteca al día,
perdería tanto el terreno como el dinero que ya había invertido. Sentía que pasaba mis días simplemente haciendo malabares con las facturas y manteniendo a los acreedores a raya. Ser dueño de una estación de radio había sido el sueño de mi vida. Me fascinaba la radiodifusión, especialmente la radio. Pero con todos mis desafíos recientes, mi confianza había recibido un golpe enorme. Aún así, mi pasión por la radio perduraba. En la escuela de negocios, nos enseñaron que si sigues perdiendo dinero, necesitas cortar tus pérdidas. Pero no quería renunciar a la estación. Mi amor por la radio comenzó en segundo grado cuando noté por primera vez la radio de tubos que mi mamá tenía en la cocina. Tenía un sonido cálido y acogedor. Cada mañana, mamá sintonizaba su estación favorita, UNIU en la ciudad de Nueva York, y William B. Williams llenaba la cocina con charla amistosa y música suave. En las frías mañanas de invierno, miraba la radio y envidiaba al señor Williams. Estaba en un lugar acogedor y seguro mientras yo tenía que enfrentar el frío en mi camino a la escuela. Por supuesto, en ese entonces no tenía idea de que el señor Williams probablemente tenía que levantarse a las 4 de la mañana y lidiar con el frío y el tráfico de la ciudad de Nueva York para llegar a ese lugar cálido y seguro. Independientemente, creo que fue entonces cuando me enamoré por primera vez de la radio. Mi pasión creció con los años, y para la escuela secundaria era casi una obsesión. Sí, yo era el chico que hacía los anuncios matutinos. Era lo más parecido a la radio que podía hacer en ese momento. Y sí, era uno de esos chicos que ayudaba con el equipo audiovisual de la escuela. Poco después de comenzar la escuela, conseguí un trabajo. Era a tiempo parcial durante el año escolar y a tiempo completo durante el verano. La mayor parte de lo que ganaba iba a una cuenta de ahorros que llamaba mi fondo para la estación de radio. Seguí trabajando durante la universidad y ahorrando. Mis calificaciones fueron lo suficientemente buenas para una beca financiada por el Estado, y mis padres cubrieron el resto mientras perseguía un título en negocios. Aunque quería especializarme en comunicaciones, sabía que un título en negocios sería útil cuando finalmente tuviera mi estación. Tan pronto como mis padres me dejaron en mi dormitorio el primer año, inmediatamente busqué la estación de radio de la universidad. Dentro de una hora de estar en el campus, ya estaba inscrito como voluntario. Esos 4 años fueron increíbles, y para mi último año fui ascendido a gerente de la estación, un puesto que incluso venía con un sueldo de $500 al mes. La única desventaja fue lidiar con Chad Duncan III. Chad era un snob insufrible y el editor del periódico de la escuela. Sus padres ricos poseían varios periódicos y revistas en el noreste, y nunca perdía la oportunidad de recordarle a todos sobre sus conexiones o que algún día dirigiría TriStar Media. A pesar de su arrogancia, tenía que coordinar con él para eventos escolares, planificar anuncios y asistir a las reuniones presupuestarias trimestrales que la universidad requería para organizaciones financiadas. Comencé a asistir a estas reuniones como estudiante de segundo año, pero me involucré más en mi tercer año cuando se decidió que sería el próximo gerente de la estación. Durante su tercer año, Chad se convirtió en el editor del periódico escolar, lo que solo aumentó su ego. Nos enfrentamos por primera vez cuando presenté mi presupuesto al comienzo de mi último año. La estación necesitaba urgentemente reemplazar algunos equipos obsoletos. Estoy bastante seguro de que el mismo Marconi construyó algunos de ellos, eran tan antiguos. Chad, mientras tanto, quería aumentar el presupuesto del periódico para comprar un nuevo sistema informático, a pesar de que los existentes tenían menos de 3 años, y comprar muebles nuevos para su oficina. Cuando se aprobó el presupuesto final, la estación de radio recibió un aumento de $40,000, mientras que el presupuesto del periódico se redujo en $25,000. Chad estaba furioso. El presupuesto del periódico se redujo porque se había cambiado a digital unos años antes. La impresión, que alguna vez fue su mayor gasto, ya no era significativa ya que la mayoría de los estudiantes leían el periódico a través de una aplicación. Esto no le importaba a Chad. Ahora resentía a la estación de radio, y especialmente a mí como su gerente. Sabía que Chad tenía una novia, Amanda Edwards. No era excepcionalmente hermosa, pero era muy amable. Habían estado juntos desde el primer año, pero Chad de repente la dejó a mitad de su último año.
Amanda, que se especializaba en diseño de interiores y escribía columnas para el periódico escolar, estaba profundamente afectada. Pronto comenzó a trabajar en la estación de radio, lo que solo alimentó el resentimiento de Chad hacia mí y la estación. Le ofrecí a Amanda un trabajo como reportera itinerante y le permití dirigir una columna editorial semanal. Chad estaba furioso cuando se enteró de que la había contratado, sumando a su hostilidad. Chad tomó represalias criticando a la estación de radio en cada edición del periódico. Nosotros, a su vez, respondíamos con nuestras propias indirectas. Chad luego se quejó ante el presidente de la universidad de que estábamos desperdiciando nuestro presupuesto en pizza y cerveza. Si bien era cierto que organizábamos fiestas semanales de pizza y cerveza, las pagábamos nosotros mismos. A pesar de esto, fui llamado ante la junta disciplinaria. Chad llegó con fotos de nuestras fiestas mientras yo vine con recibos que demostraban que cada gasto de la estación era legítimo. Se determinó que no habíamos hecho nada malo, por lo que no se tomó ninguna acción disciplinaria contra mí o la estación. Aunque encontré la disputa ridícula y traté de hacer las paces, Chad lo vio como una señal de debilidad y escaló sus ataques. Nos tomó semanas, pero finalmente obtuvimos nuestra venganza con la ayuda de Billy Williams, un estudiante de informática. Cuando Chad finalizaba cada edición y la enviaba a la imprenta y en línea, Billy descubrió cómo interceptarla y cambiarla por una que alteramos. No hicimos nada terrible, solo insertamos historias absurdas, innumerables limericks y solo puntajes deportivos parciales. Añadimos editoriales tontas como pedir siestas obligatorias en clase y fuentes de agua que dispensaran cerveza. Cuando salió el periódico, Chad estaba furioso. La mayoría de su personal lo encontró hilarante, lo que solo lo enfureció más. No podía entender por qué estaba tan molesto. Según la mayoría de los relatos, fue el número más entretenido en años. Queríamos avergonzar a Chad, pero las cosas se volvieron en nuestra contra. Chad no compartía el humor. «Hijo de bruja», gritó Chad, irrumpiendo en mi oficina y arrojando una copia del periódico sobre mi escritorio. «Tú hiciste esto. Arruinaste el periódico». Estaba tan enojado que escupía mientras hablaba. «No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. No lo olvidaré». Con eso, salió furioso de la estación de radio y yo sonreí, dejando el evento fuera de mi mente. Un resultado positivo de nuestra broma fue que los artículos negativos sobre la estación de radio se detuvieron. Supuse que Chad finalmente había seguido adelante. Sin embargo, la verdad era que la administración ya había reprendido a Chad, sospechando que estaba abusando de su posición en el periódico. Chad no era del tipo que perdona u olvida. Poco después del fiasco del periódico falso, Amanda y yo comenzamos a salir. Al principio, era casual, pero las cosas se pusieron serias con el tiempo. Inicialmente, Amanda era solo una voluntaria, pero nos acercamos, nos hicimos amigos y eventualmente comenzamos a salir. Después de que nos pusimos serios, nos mudamos juntos y compartimos un apartamento durante los últimos 3 meses de la escuela. Para entonces, estaba completamente enamorado de ella, y creo que ella sentía lo mismo. 6 meses después de graduarnos, Amanda y yo nos casamos. Ella consiguió un trabajo como diseñadora de interiores para una gran empresa, y yo comencé a trabajar como corredor de bolsa para una importante compañía financiera. Aunque ambos ganábamos salarios decentes, odiábamos nuestros trabajos. Amanda detestaba a su jefe, y yo no soportaba vender los productos financieros que mi compañía promovía porque creía que eran inversiones defectuosas. Seguimos adelante durante aproximadamente un año hasta que Amanda llegó a casa un día y anunció que renunciaría a su trabajo para comenzar su propio negocio de diseño de interiores. Me frustró un poco que no hubiera discutido esto conmigo de antemano, pero quería apoyarla, así que lo dejé pasar. En retrospectiva, debería haber visto esto como una señal de advertencia en nuestro matrimonio. Con solo un ingreso estable, ahora me encargaba de la mayoría de las responsabilidades financieras. Desde que nos casamos, cada vez que recibía un bono, lo dividía entre el fondo para nuestra nueva casa y el fondo de la estación de radio. El 80% iba al fondo de la casa y el 20% a la estación de radio. Si Amanda recibía efectivo por su trabajo, lo transfería al fondo de la casa.
Sin embargo, cuando Amanda dejó su trabajo sin discutirlo conmigo, cambié la distribución a 50-50. A Amanda no le agradó este cambio y dejó de contribuir al fondo de la casa por completo. Esta fue la señal de alerta número 2, y la ignoré. Alrededor de un año después, mis jefes reconocieron mi buen desempeño y me ofrecieron un nuevo puesto en Greenville, Carolina del Norte. Esperaba que Amanda se molestara cuando lo mencionara, pero estaba sorprendentemente emocionada. Competir con empresas de diseño de interiores más grandes en nuestra ubicación actual había limitado el crecimiento de su negocio. Así que la idea de mudarse a una ciudad más pequeña le atrajo. La mudanza transcurrió sin problemas y el negocio de Amanda creció, aunque todavía no ganaba tanto como en la gran empresa de diseño de interiores. Por otro lado, recibí bonos por trasladarme a Greenville, abrir una oficina y dotarla de personal en un mes y hacerla rentable en 6 meses. A pesar del éxito financiero, todavía no me gustaba mi trabajo. Nos instalamos en una casa alquilada y continuamos con la vida. Los fines de semana, Amanda y yo explorábamos los pequeños pueblos alrededor de Greenville. Amanda buscaba muebles y decoración para su negocio, mientras yo cazaba radios antiguas. Logré comprar 5 radios, incluyendo el modelo exacto que mi madre tenía en la cocina cuando era joven. Un día, uno de nuestros viajes cambió todo. Decidimos visitar Milton, un pequeño pueblo. Después de recorrer las tiendas de antigüedades en un lado del pueblo y almorzar en un encantador restaurante, nos dispusimos a explorar más. Giramos por una calle lateral y terminamos en una pintoresca zona residencial. Yo quería regresar, pero Amanda quería continuar. Le recordé que había más tiendas de antigüedades que ver al otro lado del pueblo, pero ella estaba cautivada por la variedad de casas. Al doblar una esquina, Amanda vio una elegante casa colonial de 2 pisos a un par de cuadras. Insistió en que la revisáramos y, al acercarnos, se emocionó al ver un cartel de "Se vende" en el jardín. La casa estaba abierta para visitas ese día, y Amanda me llevó ansiosamente por los escalones. El agente inmobiliario estaba feliz de ver visitantes, ya que había sido un día lento. Amanda siguió al agente, inspeccionando cada rincón de la casa. La casa parecía bien construida pero necesitaba algunas reparaciones. Amanda quería recorrer la casa una segunda vez, pero encontré algo más que llamó mi atención, una estación de radio en el campo detrás de la casa. Mientras Amanda exploraba más la casa, me acerqué a la estación, que tenía un letrero en el frente que decía, WJTW 1590 AM, tu estación de radio local. La I y la O en radio estaban tan descoloridas que eran casi invisibles. Dentro de la estación, conocí a la señora Sylvia Porter en su oficina. Parecía sorprendida, como si no hubiera esperado que alguien entrara, pensando que había cerrado la puerta. Rápidamente supe que ella era dueña tanto de la casa que Amanda estaba mirando como de la estación de radio. Ella y su esposo habían manejado la estación durante 32 años. Inicialmente, habían vivido en parte de la propia estación. El señor Porter más tarde amplió el edificio, agregando 2 dormitorios, un baño, una pequeña sala de estar y una cocina, junto con una chimenea en la sala. Después de que nacieron sus 2 hijas, construyó la casa colonial al otro lado del campo. Los ojos de la señora Porter se nublaron cuando mencionó a su esposo, quien había fallecido 2 años antes. Había intentado seguir manejando la estación, pero su corazón no estaba en ello. La estación había estado en venta por más de un año, pero nadie mostraba interés. 5 meses antes, la había cerrado ya que la licencia de la estación debía renovarse y no tenía planes de renovarla. Su intención era vender el terreno y mudarse a Florida para estar cerca de sus hijas. Se sentía desanimada ya que nadie había hecho una oferta y los 2 últimos posibles compradores para la casa no pudieron asegurar financiamiento. La gente había aconsejado a la señora Porter que no ofreciera su propio financiamiento, pero lo estaba reconsiderando. Cuanto más hablaba con ella, más emocionado me sentía por ser dueño de la estación. Le dije que estaba interesado pero que no tenía suficiente dinero. Sorprendida por mi entusiasmo, la señora Porter me ofreció una hipoteca sobre la propiedad. Cuando me reuní con Amanda, mi corazón latía con fuerza.
Antes de que pudiera decir algo, Amanda dijo que se había enamorado de la casa y quería hacer una oferta. Creía que sería una vitrina perfecta para su negocio. Durante el café, le conté a Amanda sobre la estación de radio y su disponibilidad, sugiriendo que hiciéramos una oferta por ambas propiedades. Inicialmente, Amanda fue reacia cuando le presenté la idea de comprar tanto la casa como la estación. Pensaba que debíamos usar los fondos combinados para hacer un pago inicial más grande en la casa y ahorrar el resto para reparaciones. Aunque la casa estaba bien construida, la señora Porter no la había mantenido bien. Necesitaba nueva pintura por dentro y por fuera, el piso tenía que ser reemplazado. Algunos cristales de las ventanas estaban agrietados y el entarimado del porche necesitaba reparaciones. Varias barandillas también estaban rotas y necesitaban ser arregladas o reemplazadas. Sabiendo que Amanda se molestaría si descartaba su idea de plano, le expliqué que comprar ambas propiedades podría conseguirnos un mejor trato. También compartí mi confianza en convencer a la señora Porter de financiar ambas compras. Al final de nuestra conversación, Amanda estuvo de acuerdo. Hicimos una oferta de $200,000 por la casa. Después de investigar el valor de las 10 acres de tierra que venían con la estación, lo estimé en $75,000. Teniendo en cuenta la depreciación del equipo de la estación, ofrecí $100,000 por ella. La señora Porter aceptó nuestra oferta y acordó financiar la casa al 4% de interés y la estación al 7%. Firmamos los documentos ese día y 4 semanas después cerramos la compra tanto de la casa como de la estación. Amanda y yo estábamos encantados. Pusimos $30,000 de pago inicial para la casa y $20,000 para la estación. El saldo restante en el fondo de la casa se destinó a renovaciones y usé los $8,000 que quedaban en el fondo de la estación de radio para operaciones. Nos mudamos a la casa 2 días después del cierre. El viaje de 45 minutos a Greenville era cansado, pero me recordaba a mí mismo que ser dueño de la estación de radio lo hacía valer la pena. El cheque de pago constante también aliviaba el estrés de manejar ambas hipotecas. Tan pronto como nos mudamos, comenzamos la renovación. Contraté a un pintor para encargarse del interior y exterior, mientras que Amanda trabajó con una empresa de pisos. Nos convencieron de renovar la madera dura del piso principal, agregar alfombras a las escaleras y dormitorios y colocar azulejos en la cocina y baños. Amanda también contrató a un manitas para reparar las ventanas y las barandillas rotas. En la estación de radio, mi primer paso fue contactar a Scott Wainwright, el ingeniero contratado de la señora Porter, para una evaluación completa de las necesidades de la estación, priorizadas por importancia. El informe de Scott cubría cada pieza de equipo en la cadena del estudio, desde el estudio principal y monitores hasta el transmisor, así como las conexiones a la torre. Sugirió reemplazar algunos artículos pequeños de inmediato y recomendó encarecidamente un nuevo sistema de automatización. Tom, dijo Scott, señalando el sistema que recomendaba, con este equipo, puedes manejar la estación tú solo. Eso me convenció. A pesar de su precio de casi $4,000, lo compré. Programé la estación para tocar éxitos de los años 60, 70 y 80, junto con música country clásica. No estaba seguro de lo que la audiencia quería, pero supuse que funcionaría hasta que tuviera una mejor idea. Resultó ser exactamente lo que los oyentes querían. Scott también mencionó algo más que me intrigó. Antes de fallecer, Fred había contratado a un ingeniero de radiodifusión de Washington para estudiar mover la torre 20 millas más cerca de Greenville. El estudio mostró que este movimiento proporcionaría una fuerte cobertura en Greenville. Supe que Fred ya había presentado una solicitud a la FCC para el movimiento y había sido aprobada. Sin embargo, la solicitud expiraría en 3 meses. Rápidamente solicité una extensión, que fue concedida, pero el principal obstáculo era el costo de $125,000 para construir la nueva torre y el sistema de tierra, excluyendo el terreno. Era dinero que no tenía. Puse el proyecto en espera y me enfoqué en recaudar fondos. Tomé una semana de vacaciones para ayudar con las renovaciones del hogar y programé la música en el nuevo sistema de automatización. Después de cargar la música, las identificaciones de la estación y las notas de línea, volví a encender la estación.
Para mi sorpresa, la respuesta de la comunidad local fue abrumadoramente positiva. Justo 2 días después de salir al aire, mi primer anunciante, Herb Cannor de la funeraria local, entró. Me puse a trabajar. Durante los siguientes 18 meses, 2 problemas se cernieron sobre mi vida, por lo demás feliz. El primero era que todavía odiaba mi trabajo y el viaje. El segundo fue descubrir que Amanda no podía tener hijos. Estaba devastado por esto, pero sorprendentemente Amanda no lo estaba y se negó a considerar la adopción. Esto debería haber sido mi tercera señal de advertencia sobre Amanda, pero también la pasé por alto. De los 2 problemas, solo podía resolver uno. El otro, tenía que aprender a vivir con él. Una noche le dije a Amanda que quería dejar mi trabajo en Greenville. Inicialmente, ella estaba molesta y preocupada. Su negocio de diseño no había crecido como esperaba y todavía solo ganaba alrededor del 80% de su salario anterior. Amanda insistió en que no renunciara, así que decidí mostrarle claramente los beneficios financieros. Al día siguiente, después de terminar mi trabajo temprano, pasé el resto del día creando una hoja de cálculo para demostrar cómo podíamos mantener nuestro estilo de vida, incluso si dejaba mi trabajo. Mostré que los ingresos que estaba aportando a la estación podían cubrir todo menos alrededor de $1,000 al mes de nuestros gastos, y estaba seguro de que podía compensar la diferencia teniendo más tiempo para vender anuncios. Esa posible brecha fue suficiente para hacer que Amanda reconsiderara, así que añadí una última opción que me avergonzaba no haber pensado antes: publicidad gratuita para el negocio de Amanda en la estación. Esa noche, Amanda se suavizó cuando compartí el plan y se emocionó por la publicidad gratuita, especialmente la idea de grabar sus propios comerciales. No podía creer que no lo hubiera ofrecido antes. Había estado demasiado enfocado en encontrar nuevos clientes de pago. Mi estrategia era sencilla. Visitaba al menos una docena de negocios cada semana, incluyendo anunciantes actuales y potenciales. Me presentaba a los dueños o gerentes, entregaba pequeños artículos promocionales como bolígrafos, blocs de notas o calendarios, y hablaba sobre los beneficios de la publicidad en radio, presentando nuestras tarifas. Les animaba a grabar sus propios anuncios para que su negocio se sintiera más personal, de modo que los nuevos clientes se sintieran familiares al entrar. Durante los siguientes 3 años viví mi sueño. Tenía una esposa a la que amaba y que creía que me amaba, cumplí mi objetivo de toda la vida de ser dueño de una estación de radio, y los negocios iban bien. Pero, como mencioné, la vida eventualmente descendió de esos altos hacia el caos. Llegué a un punto en el que casi lo perdí todo. Sin embargo, no me rendí y comencé lentamente a recuperar mi camino. Tuve que luchar por mí mismo y por todos los que dependían de la estación. Una persona que dependía particularmente de la estación era Lou Talbot. Trabajaba en el turno nocturno en la planta de Windward y había sido DJ en ciudades importantes durante 20 años antes de que el alcohol descarrilara su carrera. Un mes después del relanzamiento de la estación, me di cuenta de que necesitaba más voces además de la mía y, a veces, la de Amanda. Sin saber si podía permitirme pagarle a alguien, me sorprendió cuando lo entró y se presentó. Aunque solo eran las 11 de la mañana, podía oler el alcohol en él. Pero me intrigó cuando habló de su experiencia en varias estaciones de radio. Así que me arriesgué y lo contraté para un programa matutino de 7 a 9. Cuando la gente se enteró de que había contratado a Lou, dijeron que estaba cometiendo un error. Pero Lou estaba comprometido. Se presentaba a tiempo todos los días de la semana y una de mis reglas era no beber antes o durante el programa. Al principio, Lou restringió su bebida a las tardes, luego solo a los fines de semana y, eventualmente, dejó de beber por completo. A medida que se mantenía sobrio, amplié sus responsabilidades y aumenté su salario. Su programa comenzó de manera difícil. Lou no había estado al aire en años y estaba acostumbrado a que alguien más manejara los controles. Pero gradualmente encontró su ritmo y a los oyentes les encantó su mezcla de música e historias. Lou compartía relatos de su vida y cuentos del vecindario y de personas que había encontrado, llenos de lucha, sacrificio, amor, triunfo y redención. Me asombraba cómo siempre encontraba nuevas historias que contar.
Aunque nunca dominó el control remoto con suavidad y a menudo cometía errores, estas peculiaridades lo hicieron más querido por los oyentes. La siguiente persona en encontrar refugio en la estación fue un joven delgado, pelirrojo y con granos que deambuló un día. Su estado sin lavar era inconfundible. Incluso a 15 pies de distancia, su olor era notable. Más tarde, supe su historia. El padre de Jamie Sanders había abandonado a la familia, dejando a su madre, quien luchaba con una fuerte adicción al alcohol, para criar sola a 4 hijos. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo?, le pregunté suavemente. Sus ojos se abrieron con temor. Lo siento. Me iré, balbuceó, girando para irse. Hey. Lo llamé, deteniéndolo en seco. ¿Cómo te llamas? Jamie Sanders, señor, dijo, volviéndose, con la voz temblorosa. Bueno, Jamie Sanders, ¿te gustaría un recorrido por la estación?, le ofrecí. ¿De verdad? Eso sería genial, respondió, la incredulidad evidente en su tono, y rápidamente añadió, si no es mucha molestia. No es ninguna molestia, le aseguré con una sonrisa. No hay nada mejor que mostrarle a alguien tu estación de radio. Aunque no pienso realmente en ella como mi estación, la veo como perteneciente a la gente del condado de Calvary. Jamie me recordó a mí mismo, sin el pelo rojo y los granos. Estaba cautivado por todo lo que veía, y disfruté viendo su rostro iluminarse mientras nos movíamos de habitación en habitación. Era como ver a alguien descubrir una pasión por la radio de primera mano. Cuando terminó el recorrido, pude decir que no quería irse, así que le pregunté si le gustaría ser voluntario en la estación. El rostro de Jamie se iluminó y asintió con entusiasmo. Le entregué 2 camisetas de WJTW, que apretó contra su pecho. La expresión en su rostro decía mucho. Esas camisetas significaban mucho más para él que su valor monetario. Solo hay una cosa, dije, pausando para elegir mis palabras con cuidado. Si vas a trabajar aquí, necesitarás ducharte antes de venir. El rostro de Jamie cambió instantáneamente de alegría a ansiedad. Nosotros no tenemos agua corriente en casa, admitió, su voz temblorosa. La tubería se rompió y mi mamá no tiene dinero para arreglarla. Y la clase de gimnasia no está funcionando en la escuela, así que no puedo usar las duchas allí. Eso no es un problema, Jamie, dije suavemente, tranquilizándolo. Trae ropa limpia mañana y puedes ducharte aquí. Así fue como Jamie comenzó a trabajar para mí. Inicialmente, solo limpiaba la estación, pero pronto comencé a enseñarle cómo usar el equipo en el estudio de producción. Lo aprendió rápidamente y, antes de mucho, estaba filmando comerciales. Luego comencé a pagarle, solo 100 pesos a la semana, pero para Jamie era una fortuna. Usaba cada centavo para comprar comida y ropa para sus hermanos. Después de 3 meses, lo puse al aire para el turno de la tarde. Presentaba un programa que continuaba nuestra programación musical pero también cubría eventos escolares. El programa ganó popularidad y la posición social de Jamie en la escuela mejoró. Ya no era el marginado que todos evitaban. También le enseñé a Jamie cómo configurar el equipo para los partidos de fútbol y hasta le permití dirigir las transmisiones o ser el comentarista de color durante la temporada de fútbol. Eventualmente, le di a Jamie el programa de la tarde, que presentó durante 2 años antes de que le ofrecieran un puesto de DJ en un mercado más grande. Jimmy incluso ideó una solución para una posible crisis relacionada con las transmisiones de fútbol de la escuela secundaria. El problema era que había 5 escuelas secundarias en el condado, y cada una quería que sus juegos se transmitieran los viernes por la noche. Me preocupaba que transmitir los juegos de una escuela a expensas de las otras alienara a los fanáticos de esas escuelas. Jamie sugirió transmitir 2 juegos por escuela por temporada y contratar a estudiantes para que asistieran y grabaran los momentos destacados de los otros juegos usando grabadoras de voz digitales. Al día siguiente, editaríamos estos destacados en nuestra transmisión para el programa deportivo del sábado por la mañana. Este plan fue un éxito y resolvió el problema perfectamente. 2 años después de comprar la estación de radio, encontré un terreno de 10 acres que era ideal para una nueva torre.
Era lo más cerca que podía moverme legalmente bajo la solicitud original de la FCC que Frár había presentado. La tierra pertenecía a Arthur Branner, uno de los agricultores más grandes de la zona conocido por sus tácticas comerciales duras. Poseía 1.500 acres de tierras agrícolas de primera calidad, pero las 10 acres que quería eran pantanosas, con solo un acre seco. A pesar de esto, el señor Brenner insistió en 8,000 pesos por acre, el precio vigente para tierras agrícolas de primera calidad, aunque la tierra estaba lejos de serlo. Se negó a negociar, sabiendo que era la ubicación perfecta para mí. Solo necesitaba 5 acres y traté de comprar solo esa cantidad a lo largo del camino, pero él fue firme. Era todo o nada. No me importa si vendo la tierra o no, dijo por teléfono, pero estoy dispuesto a ofrecer una hipoteca a 5 años al 9% de interés. En ese momento, las tasas bancarias eran solo del 3 a 4%. Brenner sabía que los bancos locales no me financiarían. Después de una búsqueda exhaustiva, no encontré ninguna alternativa adecuada y tuve que tragar mi orgullo y aceptar sus términos. Compré la tierra sabiendo que la estación podía permitirse la hipoteca a pesar de las duras condiciones. 6 meses después, el negocio iba bien y me di cuenta de que necesitaba un contable a tiempo parcial para manejar la contabilidad, las llamadas telefónicas y la facturación. Quería a alguien por 20 horas a la semana a 200 pesos semanales. Publiqué un anuncio e incluso puse un pequeño aviso en un periódico de Greenville, pero no obtuve respuestas. Justo cuando estaba a punto de rendirme y esperar hasta poder contratar a tiempo completo, una mañana alguien llamó a mi puerta. De pie allí estaba una joven de 20 y tantos años con una mirada de nerviosismo que me recordó a Jamie. Disculpe la molestia, dijo tímidamente, extendiendo un periódico. ¿El trabajo aún está disponible? Sí, lo está, respondí, tomándome un momento para observarla. Era menuda, con cabello castaño claro recogido en una cola de caballo, vestía un vestido arrugado y zapatos gastados. Parecía delgada, casi frágil, pero tenía un rostro bonito y una sonrisa tímida. Miró a su alrededor con nerviosismo, y rápidamente me volví a concentrar. Por favor, tome asiento, dije, señalando la silla frente a mí. Soy Tom Ambrose, me presenté, extendiendo mi mano. Soy Tracy Brunson, respondió, estrechando mi mano. Entonces, cuéntame un poco sobre ti, dije. ¿Tienes un currículum? No, señor, respondió, sus ojos abiertos de preocupación. No sabía que necesitaba uno. No hay problema, le aseguré. ¿Tienes alguna experiencia en contabilidad? Sacudió la cabeza y miró hacia abajo. Honestamente, el trabajo de contabilidad que necesitaba solo requería habilidades básicas de computación. ¿Estás familiarizada con Windows?, pregunté. Tracy levantó la mirada y logró una pequeña sonrisa. Puedo usar un procesador de textos, dijo. ¿Qué hay de las hojas de cálculo?, continué. Sacudió la cabeza nuevamente y comencé a preguntarme si esto funcionaría. Justo entonces, algo inesperado sucedió. Mami, vino una pequeña voz suave. Tracy saltó de su silla. Lo siento mucho, esa es mi hija. La llevaré de vuelta al coche. No, déjala entrar, dije sonriendo. No me importa. La niña no podía tener más de 3 o 4 años. Su fino cabello rubio estaba recién cepillado y adornado con un lazo rosa, y las comisuras de su boca estaban pegajosas con rastros de una piruleta. Tomando la mano de su madre, chupaba su pulgar. Una vez que Tracy se sentó de nuevo, la niña se subió a su regazo y apoyó su cabeza en su hombro. ¿Podemos comer pronto?, preguntó la niña. Tengo mucha hambre. Cariño, iremos a comer cuando termine. Esta es mi hija, Kimberly, dijo Tracy, besando la cabeza de su hija. Me acerqué al armario y saqué un recipiente de Tupperware. Abriéndolo, le pregunté a Kimberly, ¿te gustan las galletas? Sus ojos se iluminaron, pero miró a su madre en busca de aprobación. Tracy asintió y Kimberly tomó una galleta. Gracias, dijo. Una galleta no es suficiente, dije con una sonrisa, colocando 2 galletas más en la mesa frente a Kimberly. Necesitas al menos 2 más.
¿Y tú, mamá? Estas son galletas caseras de chispas de chocolate hechas por la señora Miers de la calle. Las trae cada semana, bromeando que es su forma de sobornarnos para que sigamos tocando su música favorita en WJTW. La señora Miers se decepcionaría si no probaras al menos una. Kimberly comió rápidamente su galleta, mientras Tracy dudaba antes de dar un mordisco a la suya. Mantuvo sus ojos en mí, probablemente tratando de averiguar si conseguiría el trabajo. Eché un vistazo a Kimberly sentada en su regazo y decidí arriesgarme con Tracy. Bueno, si estás interesada en el trabajo, es tuyo, dije mientras me levantaba. Los ojos de Tracy se iluminaron y me agradeció sinceramente. Iré a buscar el formulario W9 para que puedas comenzar. Justo cuando me dirigía a mi oficina, escuché a Kimberly hacerle a su madre una pregunta que casi rompió mi corazón. Mami, ¿vamos a tener que dormir en el coche otra vez esta noche? Hace mucho frío allí. No será por mucho tiempo, cariño, respondió Tracy, su voz triste. Me detuve y me volví. Si vas a trabajar aquí, al menos deberías saber dónde está el baño. Vamos, te mostraré la estación. Las guié a través del lado de radio del edificio y lo que me sorprendió fue la emoción de ojos abiertos de Kimberly cuando se dio cuenta de que lo que estaba sonando en el estudio principal se estaba transmitiendo en vivo. Dejé la sección residencial para el final. Los propietarios anteriores habían vivido allí hasta que pudieron permitirse construir la casa colonial al otro lado de la calle. Mi esposa y yo habíamos comprado tanto la casa como el lote juntos. Las llevé a través de las habitaciones y luego hice una oferta. Se me acaba de ocurrir que probablemente eres nueva en la ciudad y no has tenido tiempo de encontrar un lugar todavía, dije, un poco inseguro. Si ya tienes un lugar o planeas quedarte en un motel, está bien. Pero si quieres, eres bienvenida a usar esta parte de la estación hasta que encuentres algo más permanente. Tracy parecía vacilante, así que intenté tranquilizarla. Sé que suena inusual, pero Jamie se ha quedado aquí muchas noches, e incluso Lou, mi locutor matutino, lo usó cuando estaban fumigando su apartamento. En realidad, estaba planeando poner nuevas cerraduras en la puerta del dormitorio, pero no lo había hecho todavía. Si quieres, puedo poner una cerradura en el dormitorio principal y tú tendrás las únicas llaves. Los ojos de Kimberly estaban llenos de esperanza, pero Tracy todavía parecía insegura. Sabía que necesitaban un lugar donde quedarse, pero no quería presionarla. Tenía que ser su elección. Si quieres, puedo poner la cerradura ahora mismo, dije, revisando mi reloj. Pero si no, tengo que irme y puedes comenzar a trabajar mañana a las 9 de la mañana. Tracy miró a su hija y luego de vuelta a mí. Realmente apreciaríamos si pudiéramos quedarnos aquí. Tienes razón, no tenemos donde quedarnos todavía. En unos 15 minutos, instalé la nueva cerradura en la puerta del dormitorio y le entregué las llaves a Tracy. Hay algo de pizza y refresco en la nevera, dije, señalándola. Ayúdate con lo que encuentres, esa es la regla aquí. Y no olvides las galletas en mi oficina. Por favor, termínalas para que no me las coma todas yo. Tracy comenzó a trabajar y a vivir en la estación. Durante la primera semana, pretendía que pronto encontraría otro lugar. Pero sabía que con su salario actual no podía permitirse ni siquiera una habitación pequeña. Al comienzo de la segunda semana, admitió que no tenía a dónde ir. Tracy me dijo que había dejado a su novio abusivo cuando comenzó a golpear a Kimberly. Le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara. Contratar a Tracy resultó ser una de las mejores decisiones que he tomado. Dominó el programa de hojas de cálculo en menos de una hora y reorganizó el sistema de archivos para que pudiéramos encontrar documentos fácilmente. También creó un calendario de facturación para clientes y una plantilla para facturas. Aunque la contraté solo por 20 horas a la semana, trabajaba al menos 40 y nunca se quejaba. Para la tercera semana, me sentí culpable y aumenté su salario a $250 a la semana. También le dije que si quería probar en ventas, ganaría el 25% de cualquier ingreso publicitario que trajera. Tracy se adaptó naturalmente a las ventas, pronto ganando $400 a $500 al mes en comisiones. Me encantaba tener a Tracy y Kimberly alrededor.
Tracy estaba dispuesta a asumir cualquier tarea que le asignara, y nunca sabía dónde estaría jugando Kimberly. No se le permitía entrar en la sala de transmisión, que mantenía cerrada, pero podía jugar en los estudios si no se estaban usando. Amanda no estaba contenta cuando le dije que Tracy y Kimberly estaban viviendo en el área residencial de la estación. Incluso después de explicarle que habían estado viviendo en su coche, a Amanda no le importó. Estaba más preocupada por cómo se veía que una mujer joven estuviera quedándose allí, especialmente con su hija. Eso debería haber sido otra señal de advertencia para mí, pero la pasé por alto. Todavía creía que Amanda y yo estábamos viviendo una vida de ensueño. Pensé que estábamos más cerca que nunca y no podía imaginar amar a alguien más. El negocio de Amanda había crecido tanto que ahora ganaba más de lo que ganaba en su antiguo trabajo, gracias en parte a los comerciales emitidos en la estación. Todo parecía perfecto. Nuestros vecinos también eran amigables. La señora Mears horneaba galletas y pasteles para nosotros, y los niños del vecindario jugaban béisbol, hockey callejero y dodgeball en la carretera frente a la estación. Cuando tenía tiempo libre, me unía a ellos. Como era mucho más grande que ellos, usaba mi mano izquierda para nivelar el campo de juego ya que soy diestro. Cuando jugábamos hockey, solo se me permitía ser el portero y mi portería era el doble de grande. Mi vecino favorito era Henry Wilson, que vivía al otro lado de la calle de la estación, un marine retirado y veterano de Vietnam. Henry venía 3 o 4 veces por semana a tomar café y charlar. Sus historias eran geniales y no todas eran sobre la guerra, algunas eran más coloridas. Había perdido a su esposa Ellie hace 5 años y era evidente que todavía estaba de luto. Cuando hablaba de ella, podías ver el amor en sus ojos. Me encantaba pasar tiempo con Henry, pero noté que estaba declinando con los años. Luchaba contra el cáncer, probablemente por exposición a la gente naranja, y tenía problemas cardíacos. Había tenido cirugía de corazón abierto hace una década y 5 stents desde entonces. A pesar de estar enfermo la mayor parte del tiempo y luchar financieramente, Henry nunca se quejaba. Sus ingresos de seguridad social y una pensión militar apenas cubrían sus facturas médicas. Le sugerí que visitara un hospital de veteranos, pero se negó, diciendo que prefería morir antes que ir a ese lugar, que tenía una mala reputación. Estuve de acuerdo. Nuestro hospital local de veteranos era uno de los más antiguos, con poco personal y mal mantenido. La forma en que tratamos a nuestros veteranos es, en mi opinión, vergonzosa. La gente suele decir que las únicas certezas en la vida son la muerte y los impuestos. Pero están equivocados. Las únicas constantes reales son la muerte y el cambio. Eso fue lo que le pasó a mi pequeño mundo perfecto. Comenzó a cambiar. La economía local comenzó a flaquear cuando la fábrica de Wingward cerró, seguida por Walmart y una farmacia importante. El vecindario había soportado tiempos difíciles antes y luchó por adaptarse. Pero cuando la economía nacional empeoró, los negocios de todos sufrieron, incluida la estación de radio. Los ingresos por publicidad cayeron un 20% y me esforcé por compensarlo. Logré suavizar el golpe un poco intercambiando con negocios locales, como intercambiar espacios publicitarios por gasolina en una estación local y membresías de gimnasio para Amanda y para mí. Las cosas parecieron estabilizarse un poco, pero los golpes seguían llegando. Braxton Machine Company, que fabricaba piezas para aviones comerciales y militares y empleaba a 400 personas, anunció que trasladaría sus operaciones a México. Esta pérdida envió ondas de choque a través de la comunidad y algunos negocios más pequeños se declararon en bancarrota. La Cámara de Comercio local decidió intentar atraer nuevos negocios al área para compensar la pérdida de empleos. Fui elegido para un comité para ayudar a traer nuevos negocios a Milton y a los pueblos cercanos. Justo cuando comencé a trabajar en esto, llegó el problema en forma de Chad Duncan III. La familia de Chad poseía más de 100 periódicos pequeños y medianos, principalmente del tipo que se entregaban gratis, además de 12 revistas regionales y 4 estaciones de televisión, 2 afiliadas a CBS y 2 con NBC. Su modelo de negocio era simple: mantener las propiedades mientras fueran rentables. Aunque ninguno de estos individualmente ganaba mucho dinero, juntos generaban un flujo de efectivo significativo para la familia.
Una noche, Amanda llegó a casa tarde, emocionada por un nuevo cliente, Chad Duncan III. La había contratado para diseñar la oficina de su nuevo periódico, el Milton Free Press. Me sentí incómodo de que Chad hubiera reaparecido después de todos estos años, pero no me preocupé demasiado. Una bandera roja a la que debería haber prestado atención. La cámara dio la bienvenida a Chad, viendo su negocio como una señal positiva para el pueblo. Fue una farsa. Solo contrató a 3 personas, un reportero, un vendedor y un gerente de oficina que también hacía el papel de ambos. Todo lo demás que el periódico necesitaba fue subcontratado y se imprimía en Greenville. Hablé con Chad varias veces en reuniones de la Cámara y eventos comunitarios. Parecía lo suficientemente amistoso y creí erróneamente que nuestra rivalidad universitaria había quedado atrás. Parecía instalarse en la comunidad, hizo generosas donaciones a organizaciones benéficas locales y se unió a varios clubes locales. Chad había venido al sur para expandir el imperio mediático de su familia en el sureste. Antes de conocer a Amanda, su familia ya había adquirido el Greenville Times y planeaba lanzar 8 periódicos más de pueblos pequeños y una revista de pesca y caza. 4 de esos periódicos estaban planeados para pueblos dentro de nuestro condado. Sin embargo, Chad parecía más enfocado en ayudar a Amanda a hacer crecer su negocio que en expandir la empresa de su familia. Pronto Amanda comenzó a llegar más tarde a casa y empezó a quedarse a pasar la noche en Greenville, alegando reuniones temprano en la mañana. Estas eran claras señales de advertencia, y esta vez las noté. Podía sentir que Amanda se me escapaba, pero no quería rendirme sin luchar. Le envié flores, le compré pequeños regalos considerados y traté de planear citas románticas, pero nada funcionó. Fue entonces cuando decidí poner un rastreador en su teléfono. Descubrí que Amanda estaba pasando esas noches con Chad. La batalla había terminado, y yo había perdido. Pensé seriamente en conducir hasta Greenville y confrontar a Chad, pero eso solo terminaría conmigo en la cárcel, mientras Chad luciría satisfecho detrás de las rejas. Además de mis luchas financieras, mi esposa de 8 años me había traicionado. Que Amanda me dejara era bastante doloroso, pero que eligiera al hombre que más detestaba solo añadía más al dolor. Pensar en ello demasiado tiempo me hacía sentir que no podía respirar. Sabía que tenía que confrontar a Amanda, pero me negaba a convertirme en como mi tío Fred, quien suplicó y rogó a su esposa que regresara después de que ella lo dejó por su jefe. Verlo tener un colapso nervioso y ser hospitalizado fue triste y humillante, y juré nunca ser así. Así que planeé decirle a Amanda que todo había terminado, pero ella se me adelantó. Una noche llegué a casa y encontré a Chad y Amanda en la sala de estar. Amanda parecía incómoda y Chad mostraba una sonrisa engreída. Tom, necesitamos hablar, dijo Amanda, mirando a Chad. Esa noche, todo encajó. Chad había prometido vengarse por la broma que le hice con el periódico universitario y ahora parecía haber tenido éxito al robarme a mi esposa. 2 cosas me ayudaron a superar el divorcio. La primera fue el tono que establecí cuando Amanda me dijo que quería el divorcio. Me tomó toda mi fuerza, pero simplemente asentí y dije: «Está bien». Amanda parecía inquieta por mi falta de reacción y Chad estaba claramente molesto de que no me derrumbara. Esto me convenció de que fingir que el divorcio no era gran cosa era el movimiento correcto. Negociar los términos fue otra historia. Sabía que Amanda quería la casa, y ella sabía que yo quería la estación de radio. Ella pensaba que era justo quedarse con la casa y la mitad de la estación. Permanecí impasible, incluso entonces. Le dije a Amanda que podía tener la mitad de la estación. Sin embargo, como estaba perdiendo dinero, también asumiría la mitad de sus deudas. Esto enfrió su entusiasmo rápidamente, ya que no quería ninguna parte de la estación. Después de más negociaciones, acordamos tasar ambas propiedades. Si la estación de radio valía más que la casa, le pagaría a Amanda la mitad de la diferencia. Si la casa valía más, ella me debería la mitad. 2 tasaciones separadas mostraron que la casa valía entre 20,000 pesos y 40,000 pesos más que la estación. Amanda estaba furiosa y dijo que no me pagaría 10,000 pesos si usábamos la tasación más baja. Su negativa me irritó, pero no lo mostré.
En cambio, le pedí a mi abogado que mencionara la manutención, ya que Amanda ahora ganaba más con su negocio, en gran parte gracias a la implicación de Chad. Cuando esto surgió, Amanda tuvo otro arrebato. El divorcio llegó a un punto muerto hasta que sugerí una reunión privada. Mientras trabajaba en eso, todavía tenía que mantener la estación en funcionamiento. Durante este tiempo, gasté demasiada energía pensando en formas de vengarme de Amanda y Chad, pero la mayoría de las ideas eran poco prácticas o me llevarían a la cárcel. Finalmente, se me ocurrieron dos planes para lastimarlos de maneras pequeñas pero significativas. Primero, saqué todos los comerciales de Amanda del aire. Luego me acerqué a Maggie's Interior Design, una pequeña empresa en 2 pueblos más allá, y ofrecí espacios publicitarios a una tarifa inmejorable. Maggie aceptó de inmediato. Cuando Amanda notó que sus anuncios habían sido reemplazados, me llamó, exigiendo saber por qué sus comerciales no se estaban emitiendo. Tienes que estar bromeando, Amanda, dije. Nos estamos divorciando. ¿Realmente pensaste que seguiría transmitiendo tus anuncios gratis? Eso fue solo el primer disparo. Cuando Amanda intentó comprar tiempo al aire, le dije que no había espacios disponibles. Mi futura exesposa estaba furiosa, pero simplemente colgué con una sonrisa. El siguiente paso que tomé fue apuntar al negocio de Chad. Si hubiera estado pensando con claridad, quizás no lo habría hecho, pero... Me acerqué a cada anunciante en los periódicos de Chad y les propuse la idea de dividir su presupuesto publicitario. El plan era que las empresas compraran anuncios más pequeños en el periódico y usaran el resto para espacios en la radio. La idea era que los anuncios de radio atraerían la atención hacia su negocio y motivarían a la gente a notar sus anuncios en el periódico. Para mi sorpresa, la estrategia funcionó. Logramos convencer a cerca del 40% de los anunciantes de Chad para que aceptaran el trato. Los ingresos adicionales ayudaron a la estación, aunque no era una solución completa. Chad estaba furioso, lo que me trajo un poco de satisfacción. El divorcio se alargó mientras Chad y Amanda desfilaban por el pueblo como una pareja casada, lo cual me molestaba. Le dije a mi abogado que informara al abogado de Amanda que llevaríamos el caso a los tribunales si no podíamos llegar a un acuerdo pronto. Eventualmente, acordaron reunirse en la oficina de su abogado, una movida que no hizo feliz a mi abogado. Cuando entramos en la sala de conferencias, Chad estaba allí sonriendo con suficiencia. Asentí hacia él con una sonrisa. Chad, tienes que irte, dije. No voy a ir a ninguna parte, espetó Chad, con Amanda respaldándolo. Entonces esta reunión ha terminado, dije, volviéndome hacia mi abogado. Dejaremos que el tribunal se encargue. Espera, dijo el abogado de Amanda mientras comenzábamos a irnos. Dame un momento para hablar con mi clienta. Unos momentos después, nos invitaron a volver, y Chad se fue, luciendo frustrado. Antes de comenzar, Amanda, dije, mirándola a los ojos. No sé qué hice para merecer la forma en que me trataste. Si querías salir del matrimonio, no tenías que engañarme. Podrías haberme dicho, y yo habría accedido al divorcio. Esperaba más de ti, y no puedo decirte lo decepcionado que estoy. Amanda se sonrojó, pero no dijo nada. No estaba conteniendo el aliento esperando una disculpa. Mi abogado intervino. Señora Ambrose, tengo los registros de ingresos tanto suyos como de Tom de los últimos 2 años. Usted ganó alrededor de 30,000 pesos más por año que Tom. El tribunal podría ordenar pagos de pensión alimenticia de 300 pesos a 500 pesos al mes. Eso es ridículo, respondió Amanda. Tom, si esta es tu forma de intentar lastimarme, pelearé contigo. Respondí con calma. Amanda, no quiero pensión alimenticia, pero no quieres pagarme la mitad de la diferencia en valor entre la casa y la estación. Tu abogado te dirá que el tribunal podría obligarte a pagar al menos 10,000 pesos e incluso podría usar el promedio de las 2 tasaciones, que es 15,000 pesos. El tribunal incluso podría ir con un valor más alto, 20,000 pesos, y posiblemente añadir pensión alimenticia. Así que hagamos un compromiso. Págame 15,000 pesos y renunciaré a cualquier pensión alimenticia. Amanda me miró durante un largo tiempo antes de que la ira en sus ojos diera paso a la lógica fría.
El amor que una vez tuvo por mí claramente se había ido. Después de una pausa, Amanda aceptó el compromiso. Entonces hemos terminado aquí, dije, tratando de sonar animado. Antes de irme, me acerqué a Amanda y le besé la parte superior de la cabeza para inquietarla un poco más. Espero que tú y Chad sean felices, mentí. Me giré en la puerta y saludé con la mano. La incertidumbre y confusión en su rostro fueron satisfactorias, incluso si solo fue una pequeña victoria. La segunda cosa que me ayudó durante el divorcio, y quizás la más importante, fue Tracy y Kimberly. Fueron puntos brillantes en un tiempo por lo demás doloroso. Si bien mi relación con Tracy se mantuvo estrictamente profesional, era reconfortante tener a alguien de mi lado. Tracy se sorprendió cuando supo lo que Amanda había hecho, pero el divorcio me obligó a hacer algunos cambios significativos. Cuando tuve que mudarme de la casa que había compartido con Amanda, Tracy preguntó si debía buscar un apartamento. No, no gastes dinero en un apartamento. Podemos compartir las áreas de vivienda, dije, añadiendo una broma ligera. No te preocupes, pondré una cerradura en mi puerta para que no puedas aprovecharte de mí. Tracy se sonrojó y de inmediato me sentí incómodo. Solo bromeaba. Solo seremos compañeros de cuarto, a menos que prefieras tu propio lugar. No, no, dijo Tracy rápidamente. Kimberly y yo amamos vivir aquí. Estaríamos felices si te quedaras permanentemente. Me alivió que se quedaran. No podía soportar la idea de la soledad además de todo lo demás. Tenerla cerca me ayudó a comenzar a sanar a medida que las semanas se convirtieron en meses. Lo que comenzó como una relación empleador-empleado se convirtió en una amistad y luego en un vínculo cercano. 2 meses después de mi divorcio, finalmente reuní el valor para invitar a Tracy a salir. La vida no se volvió perfecta después de que Amanda se fue, pero la paz gradualmente se instaló en mis días. La estación de radio, que una vez fue un símbolo de ambición y lucha, se convirtió en un santuario lleno de nuevos recuerdos. Tracy aportó calidez y orden, su tranquila fortaleza ayudándome a reconstruirme, día a día. Las risas de Kimberly llenaban los pasillos, sus risitas rebotando en las paredes mientras jugaba cerca de las consolas o me observaba trabajar con ojos amplios y curiosos. Lou y Jamie eran constantes, su presencia e historias llenando la estación de vida, un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Tracy y yo nos acercamos más en esos meses, compartiendo largas conversaciones en el porche bajo cielos estrellados y momentos tranquilos en la sala de descanso después de horas. Una noche, mientras la nieve caía afuera y el mundo parecía envuelto en una manta de silencio, compartí un recuerdo de mi infancia, mi madre golpeando ritmos en el mostrador de la cocina mientras cantaba junto a la radio. Tracy escuchó atentamente, sus ojos cálidos con comprensión. Cuando dudé, ella extendió la mano, sus dedos rozando los míos. Ese toque lo dijo todo. Ya no estaba solo. El invierno puso a prueba a la comunidad mientras enfrentaba golpes económicos y clima adverso, pero me dediqué aún más a WJTW, trabajando hasta tarde con Lou y asegurándome de que Tracy se sintiera segura en su papel. Introdujimos nuevos segmentos con historias de los locales, relatos de resiliencia que resonaron con los oyentes. Henry Wilson incluso se unió a nosotros al aire una noche para compartir una historia de Vietnam y las líneas telefónicas se iluminaron con llamadas agradeciéndole por su servicio. Observé cómo las lágrimas se acumulaban en los ojos de Henry, conmovido por el poder de la conexión. Tracy prosperó en su rol, dominando las operaciones de la estación y ganando el respeto de los anunciantes locales. Kimberly a menudo se sentaba coloreando en la esquina de mi oficina mientras Tracy y yo trabajábamos, su charla inocente rompiendo el silencio y aliviando la soledad que a veces se infiltraba. Comenzó a sentirse como una familia, aunque dudaba en nombrarlo, temeroso de romper lo que habíamos construido al definirlo demasiado pronto. Una noche, después de un día particularmente largo, Tracy se quedó para ayudar a ordenar. Kimberly se había quedado dormida en el viejo sofá, rodeada de sus queridos animales de peluche. Tracy y yo estábamos juntos en el estudio, el suave zumbido del transmisor llenando el silencio. Me volví hacia ella y me di cuenta de que lo que quería no era la ambición pulida que una vez compartí con Amanda, ni la rivalidad que me había impulsado. Era esto,
Algo simple, honesto e irrompible. Tracy, comencé, pero ella se acercó, silenciándome con una sonrisa. No tienes que decir nada, susurró. Y en ese silencio, las palabras no dichas entre nosotros fueron claras. Nuestro primer beso fue vacilante pero lleno de emoción, una promesa de lo que vendría. Los meses que siguieron fueron una mezcla de pasos cautelosos hacia adelante. Pasábamos las tardes en el porche, compartiendo historias, riendo sobre los experimentos fallidos de repostería de Tracy y disfrutando de la cálida presencia alegre de Kimberly mientras el invierno se transformaba en primavera. Cuando Henry falleció esa primavera, el pueblo sintió la pérdida profundamente. En su funeral, hablé de su coraje y amabilidad, sus historias que se habían entretejido en el tejido de nuestra comunidad. Tracy sostuvo mi mano con fuerza mientras mi voz vacilaba, ofreciéndome la fuerza que necesitaba para terminar. WJTW continuó creciendo, encontrando su ritmo a medida que los anunciantes regresaban y el apoyo de la comunidad aumentaba. La creatividad de Tracy llevó a noches de talento local y una programación ampliada. Luz se convirtió en una leyenda con su segmento Memorias al Amanecer, y Jamie, ahora en un mercado más grande, llamaba con actualizaciones y terminaba con, pero no es lo mismo que en casa. La estación no solo sobrevivía, prosperaba, un faro de conexión y resiliencia. Mi vínculo con Tracy se profundizó, evolucionando en un amor que era innegable. Kimberly comenzó a llamarme tío Tom, cada vez haciendo que los ojos de Tracy se llenaran de emoción. En el aniversario del día en que firmé por primera vez los papeles de WJTW, le propuse matrimonio a Tracy en el estudio, donde todo comenzó. No fue grandioso ni elaborado, solo yo, ella y una simple pregunta. Ella dijo que sí con lágrimas y risas, y Kimberly aplaudió con sus pequeñas manos de alegría. Nuestra boda fue íntima, llena de amor y las risas de amigos y vecinos. La señora Mears horneó el pastel, y la ceremonia se llevó a cabo en el antiguo salón comunitario, donde Henry una vez había bailado con ella. Tracy caminó por un pasillo bordeado de flores silvestres recogidas por los niños del vecindario, Kimberly esparciendo pétalos con toda la solemnidad de una niña que se toma su papel en serio. Lou, ahora retirado pero siempre presente, narró el evento en vivo al aire, hablando de amor, pérdida y nuevos comienzos. La vida no se volvió más fácil de la noche a la mañana. Hubo noches largas en la estación, reparaciones inesperadas y los desafíos cotidianos de equilibrar el trabajo y la familia. Pero cada obstáculo fue enfrentado con la presencia constante de Tracy y las risas de una Kimberly en crecimiento. La estación se convirtió en más que un negocio, era un testimonio vivo de segundas oportunidades y del espíritu inquebrantable de la comunidad. En el 10º aniversario de mi propiedad, organizamos un evento en el pueblo que reunió a todos. Tracy y yo accionamos el interruptor para tocar una canción que mi madre solía amar, un guiño al pasado y un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. La música flotó sobre la multitud, mezclándose con los sonidos de la risa y el susurro de los árboles. Tracy estaba a mi lado, su mano en la mía, y susurró. Lo logramos. Apreté su mano, mirando al pueblo que había resistido tormentas, luchas económicas y pruebas personales. Sí, dije, sintiendo como todo se asentaba en mi pecho. Realmente lo hicimos.